Vamos a hablar de los tejidos. Los tejidos son agrupaciones de células. Recordemos, ¿cierto?, que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Tienen en común la membrana plasmática, el citoplasma, y dentro de este citoplasma encontramos un montón de orgánulos o organelos, y también tenemos un núcleo, en el caso de las células eucariontes, ¿cierto?, donde se alberga el material genético. Este núcleo también está cubierto por otra membrana, por una membrana nuclear que lo protege, ¿cierto? Y sabemos que este núcleo es el cerebro organizador de la célula, que tiene un programa, un plan en general, donde coordina todas las actividades que ésta lleva a cabo. La histología es el estudio de los tejidos vivos y existen algunos pocos tejidos básicos: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Estos se relacionan y ayudan a mantener y a coordinar todas las funciones vitales para el ser vivo en relación al medio en donde se desenvuelve. ¿Qué es un tejido? Es una agrupación de células. Tiene una estructura determinada y realiza una función especializada vital para el organismo. Los tejidos animales adquieren su forma a partir del óvulo fecundado. A medida que las células se van diferenciando, cumplen distintas funciones de acuerdo al órgano que componen, y también estos tejidos van a realizar una misma función de acuerdo a lo que requiera el organismo. La diferenciación son cambios estructurales y funcionales que sufren las células a medida que van proliferando una vez que se formó el embrión. Una vez que es fecundado el óvulo, se empieza a dividir en múltiples células, y esto por consiguiente empiezan a crecer y a diferenciarse y formar los distintos tipos de tejido. Existen 4 tipos de tejido: el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. El tejido epitelial se encarga de cobertura, por ejemplo, la piel y todos los revestimientos de algunos conductos al interior del cuerpo. El tejido conectivo va a sostener y está compuesto por el tejido óseo, el sanguíneo y el linfático. El tejido muscular tiene una parte de músculo esquelético que se encarga de los movimientos. La función principal es ser el revestimiento, y también hay algunos que sirven como secretoras. Cuando se forma esta estructura, van a funcionar como glándulas que van a, etc. Acá tenemos un epitelio simple, que son las células unidas, ¿ya? Y a partir de esto vamos a ver distintas imágenes donde se pueden apreciar los epitelios simples. Ahí teníamos el riñón. En este caso tenemos la tiroides. Se pueden observar aquí el contorno que constituye estas células epiteliales. También acá tenemos una célula al ladito de la otra. Aquí también tenemos el epitelio, que está aquí, que forma el epidídimo. Estos son los espermatozoides que están dentro del epidídimo. Acá tenemos células ciliadas. Son los cilios, son pelitos, y aquí tenemos todas las células juntas. Lo que se puede ver al medio son los núcleos. Aquí también el epitelio del esófago.
Acá tenemos distintas capas celulares y una cubierta de queratina, que es una proteína. También podemos observar un corte en la vejiga. Y acá tenemos distintos epitelios que están formando sacos o vesículas que van a secretar ciertas hormonas. Aquí también tenemos estos saquitos que son acinos glandulares mixtos. El tejido muscular, dijimos que estaba la musculatura lisa, que compone aquellos órganos de movimiento involuntario, por ejemplo el estómago, algunos órganos internos, y también tenemos la musculatura estriada, que tiene que ver con la musculatura esquelética, es decir, el movimiento. El músculo cardíaco, que en este caso también es estriado, ya que el movimiento del corazón es muscular, pero también es involuntario. Ahí tenemos distintos ejemplos de estas fibras musculares. Acá se ve más de cerca, músculo liso. Estas son células más alargadas. Tenemos el núcleo siempre presente. En estas nos encontramos con la musculatura estriada esquelética, la que realiza la contracción muscular. Acá tenemos el músculo estriado cardíaco, es decir, parte del corazón. Y estas no son más que células unidas que cumplen una misma función, pero que tienen distintas formas. No pensemos en la célula de la forma típica, redondita, perfecta. Todas las células tienen una forma distinta dependiendo de la función. También tienen más desarrollado algún organelo u otro dependiendo de la función que cumpla en ese determinado tejido. El tejido nervioso, hablamos de las neuronas como unidad funcional y también tenemos presentes las células, las neuroglías o células gliales que brindan soporte, protección, nutrición, almacenamiento y todo lo que necesitan las neuronas. La neurona es una célula especial que se encarga de transmitir los impulsos nerviosos. Esta es su forma, tiene el núcleo, este es el axón por donde transmite el impulso nervioso y tenemos las dendritas. Ya en una célula diferenciada que compone el sistema nervioso. Aquí la podemos ver, tiene el núcleo y tiene distintas prolongaciones del citoplasma. Tiene una forma distinta a la que conocemos de célula. El tejido conectivo, también llamado conjuntivo, tiene como función sostener y separar los distintos elementos tisulares y también que contiene el medio logístico, es decir, constituye también la sangre. Cuando hablamos de tisular, hablamos generalmente de piel o de tejido. También tenemos algunos tipos especializados, por ejemplo, los adipocitos. En el caso de los huesos, los osteocitos. La sangre se le llama los glóbulos rojos eritrocitos. Y vamos a ir viendo acá los distintos tejidos. Acá tenemos los adipocitos, que son estas células que forman este tejido, que corresponde al tejido graso que se alberga en nuestro cuerpo. Acá tenemos el tejido óseo, que son unas células que tienen una forma como de cilindro. También tenemos el tejido sanguíneo, tenemos plaquetas, eritrocitos y también los tendones, que son tejido cartilaginoso. Acá vemos parte del tejido conjuntivo, tiene una forma distinta como habíamos dicho. Y partimos con el tejido cartilaginoso, que es un poco más blando y flexible. Se les llama condriocitos y generalmente están presentes en el esqueleto de los peces, elasmobranquios, que se les llama, esqueleto de embriones vertebrados, superficies de articulación y anillos de soporte, laringe, bronquios y tráquea. Ahí están. Son un poquito más resistentes que las células normales.
Luego viene el tejido óseo, que es mucho más resistente, y tenemos dos tipos. Ya generalmente se le llama a estas células osteocitos, y tenemos tejido óseo compacto y esponjoso. Ya el esponjoso más tiene que ver con los huesos más largos y planos, y están conectados directamente a la médula ósea. Acá lo vamos a ver. Ahí tenemos que tienen ese tipo de asociación. Estas son distintas células que están agrupadas y se organizan de esta forma. Y el tejido vascular, que es la sangre, ¿cierto? La parte líquida. Tenemos una parte líquida y una parte con elementos formes o elementos figurados, que también se les llama. Tenemos una parte que es el plasma, que está constituido por agua y algunas sustancias disueltas, ¿cierto? Hormonas, anticuerpos, aminoácidos, glucosa o enzimas. Y también tenemos la otra parte, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Las plaquetas contribuyen con la coagulación sanguínea, los glóbulos blancos constituyen las barreras defensivas y los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno a todos los rincones del organismo. Acá podemos observar, este es un glóbulo blanco, las amarillitas son las plaquetas y estos son los glóbulos rojos. Acá se observan fotografías en el microscopio. Tenemos aquí algunos glóbulos blancos. Estos son los eritrocitos o glóbulos rojos. También tenemos una parte constituyente de este tejido conectivo, que es la linfa, que es una parte líquida muy similar al plasma sanguíneo. Y también tiene dos elementos principales, un plasma y los linfocitos, que son células especializadas también del sistema inmunológico. ¿Cuáles son las funciones? Drenar, ¿cierto?, la sangre y los distintos componentes del cuerpo, asegurar retorno de nutrientes y de sustancias requeridas, y también intervienen en la defensa del organismo. Es como un circuito similar al sanguíneo, ya, pero que también están interconectados. Los órganos entonces son estructuras constituidas por varios tejidos, ¿cierto?, que realizan una misma función. Tenemos el cerebro, ¿cierto?, páncreas, riñón, los pulmones como ejemplos de tejidos. Y estos tejidos se organizan, forman órganos, ¿cierto? Y después conforman los sistemas o aparatos. Los sistemas son conjuntos de órganos que están constituidos por el mismo tipo de tejido, pero pueden realizar distintas actividades distintas o independientes. Tenemos el sistema nervioso, muscular, la piel, el sistema óseo, endocrino, linfático. Y los aparatos son conjuntos de órganos que pueden ser tejidos distintos, pero que actúan coordinadamente en una función. Por ejemplo, el aparato digestivo tiene distintos órganos y que tienen distintos tipos de tejido, pero que realizan todo la misma función, que es la función digestiva. Entre estos aparatos podemos distinguir aparato circulatorio, digestivo, reproductor, respiratorio, excretor, etc. Para finalizar entonces tenemos distintos tipos de células, ¿cierto? Estas células se agrupan, forman tejidos. Estos tejidos que se agrupan formando y desempeñando el mismo papel, la misma función, se organizan en órganos. Y finalmente estos órganos trabajan de forma coordinada formando los distintos sistemas y aparatos de un organismo vivo, y que ayuda a que este organismo pueda realizar todas sus funciones básicas y enfrentarse al medio ambiente.